Buenos días. Vamos, hermanos, a tener la meditación de esta mañana. La vamos a tener en el libro o en la carta de Pedro también, la primera de Pedro. Y en esta mañana van a ser los versículos 17 al 21 del capítulo primero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Te damos gracias, Señor, porque estamos en tu presencia. Tú nos has congregado aquí en tu presencia para darte a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el honor y la gloria, la honra y la alabanza. Y al tiempo que recibes gloria, alabanza y adoración por parte del pueblo que elegiste, por parte del pueblo que salvaste con la sangre de tu Hijo, al tiempo quieres formarnos, oh Dios, al tiempo quieres alimentarnos, al tiempo quieres enseñarnos. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté ahora con nosotros, nos bendiga, nos ilumine, nos enseñe y nos capacite para vivir tu palabra, honrando y glorificando, exaltando y alabando, no solo con nuestra boca, sino con nuestros hechos, al Padre que nos amó, al Hijo que murió y resucitó por nosotros, y al Espíritu Santo de gloria que vino a regenerarnos y darnos vida. Al Dios Trino y Uno sea ahora y siempre en nuestras vidas y en todo tu pueblo, el honor y la gloria. Amén, amén y amén, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues efectivamente vamos a tener la lectura sobre 1 de Pedro 1, 17 al 21, y dice así: Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amén. Este es el texto de primera de Pedro. Son los versículos siguientes a los que dimos en la semana pasada, los que dimos en una palabra a santidad. ¿Por qué? Sencillamente porque hemos conocido, hemos creído en el Dios Santo. Si algo caracteriza al Dios al que hemos conocido, estamos conociendo y conoceremos por toda la eternidad, porque Él es inabarcable para personas finitas como nosotros, si algo caracteriza a ese Dios es que no solamente es justo hasta lo indecible, no solamente es sabio hasta lo indecible, no solamente es todopoderoso hasta lo inimaginable, es que ese Dios al que hemos conocido, que se nos ha revelado en la persona de Cristo Jesús, el Verbo de Dios encarnado, ese Dios está caracterizado por la santidad. La santidad es un atributo de Dios. La santidad es una cualidad de Dios. La santidad define a Dios. Y porque la santidad define a Dios, la santidad debería y debe definir la vida del creyente. El creyente ha sido, por la gracia de Dios, salvado. Ha sido por la gracia de Dios regenerado. Ha sido por la gracia de Dios sellado con el Espíritu Santo. Ha sido por la gracia de Dios hecho templo del Espíritu Santo. Ha sido por la gracia de Dios hecho hijo de Dios. Y todos sabemos que no hay nada que mejor hable de un padre y mejor hable de un hijo que el hecho de la semejanza
Los españoles solemos decir de tal palo, tal astilla. En el caso de los hombres normalmente eso es así. Pero en el caso de los hijos de Dios, eso solo puede y solo debe ser así, así y así. De tal palo, tal astilla. De un Dios santo solo pueden salir hijos santos. Solo los hijos que viven en santidad están a la altura del llamamiento recibido. Pues bien, la palabra santo, que es lo que espera Dios de nosotros, agio en griego significa separado. Eso es todo lo que significa santo. Hemos sido criados en una cultura donde se nos ha hecho creer que el santo es aquel que el perfecto, es aquel que no tiene defectos, es aquel que no comete equivocaciones, es aquel que es inmaculado. Bueno, eso es así en el caso de Dios, pero en el caso del hombre no es así. En el caso del hombre, ser santo significa pura, simple y sencillamente ser separado, ser apartado. Pero la raíz de agio va todavía más allá. En el fondo significa diferente. El cristiano ha llamado a ser un hombre diferente. Un hombre diferente o una mujer diferente a lo que era antes de conocer al Señor, y un hombre y una mujer diferente a aquello que le rodea. Aquello que es diferente es aquello que no es como los demás. Y precisamente porque no es como los demás, o no es como los demás, llama la atención y es distinto. Un templo es un edificio, y hay muchas clases de edificios. Hay edificios para la vida de las personas, ¿verdad? Un piso, una casa. Hay edificios para la enseñanza de las personas, un colegio. Hay edificios para la sanidad de las personas, un hospital. Y hay edificios para la alabanza, la gloria, la honra, la adoración a Dios, que es una iglesia. Por eso solemos decir que una iglesia es un edificio santo. Bien, ¿qué es lo que le hace a la iglesia ser santo? El hecho de que ha sido hecho, fabricado, edificado para honrar, para alabar, para bendecir, para ser utilizado en el servicio del Señor. Lo que hace a un edificio santo es el fin y el objeto que se le va a dar. El domingo decimos, por ejemplo, que es agio. El domingo es santo. Pero ¿sabéis por qué agio es santo? Agio es, el domingo es un día santo porque es un día diferente al resto. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado tú lo dedicas a ti mismo, tú lo dedicas a tus cosas, tú lo dedicas a salir adelante, a trabajar, a hacer los recados, a patatín y a patatán. El domingo lo dedicas para el Señor. Es un día diferente, es un día distinto. Eso es lo que hace al domingo un día santo. Podemos decir que la Biblia es un libro santo, un libro ágil. ¿Por qué? Porque es diferente al resto de los libros. La Biblia es un libro, primero, que es tan distinto, tan diferente, tan apartado, que todos los libros tienen un autor humano. Pero la Biblia en el fondo es obra y fruto de un autor divino, del Espíritu de Dios que inspiró a los profetas. De manera que hablaron siendo inspirados, siendo sin error. Ser santo es ser, pues, diferente. El cristiano es un hombre santo. La cristiana es una mujer santa.
¿Y sabéis por qué? Porque ha sido apartada por Dios, ha sido apartado por Dios, con un objeto y con un destino diferente. El sentido de la vida del inconverso está centrado en sí mismo. Él es el centro de su vida. Y el futuro del inconverso acabará en perdición. El destino del creyente, el futuro del creyente, el presente del creyente está completa, total y únicamente centrado en el Señor. Por eso el creyente es un hombre santo. El cristiano es un hombre ágil. La cristiana es una mujer ágil, es una mujer santa. Ha sido apartada por Dios para ser diferente. Porque Dios es diferente. Fíjate si Dios es tan diferente que Dios es el creador y nosotros somos criaturas. Fíjate si es diferente que Él es santo y nosotros somos pecadores. Y los que no son pecadores, que son los ángeles, no son perfectos por sí mismos. Los ángeles que no han caído no son perfectos por sí mismos. Son perfectos porque Dios los preserva. El cristiano es pues un hombre ágil separado por Dios para servirle, diferente al resto. Dios lo ha llamado a honrarle y a conocerle. Pero de eso es de lo que habla el versículo 17. ¿Lo habéis leído? Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese honrar y conocer a Dios, a lo que Dios nos ha llamado, y que es lo que caracteriza la vida santa, la vida santificada, la vida cristiana, consiste en conducirnos en este mundo, en conducirnos en esta vida con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Nosotros invocamos a Dios como nuestro Padre en Cristo Jesús. Nosotros somos por la fe en Cristo Jesús hechos hijos de Dios. Pero nosotros debemos comportarnos como tales. Sé santo porque yo soy santo. El temor de Dios no es temerle a Dios en el sentido del pavor, en el sentido de miedo, en el sentido de terror, en el sentido de que Dios no es solamente un padre, sino que además es un juez. Sí, es verdad que Dios es un padre y Dios es un juez, pero temer a Dios no es andar con temor. Temer a Dios es andar con respeto. Temer a Dios es honrarle como el Dios que te creó y que te ama. Temer a Dios es amarle y obedecerle en la práctica y en el día a día, como harías con un padre que sabe que te ama, que sabe que te aconseja, que sabe que solo busca lo mejor para ti. Si invocáis por Padre a Dios, debéis conduciros con temor el tiempo de vuestra peregrinación. El tiempo de vuestra peregrinación, ¿sabéis cuál es? El tiempo de esta vida. No sabemos cuánto esta vida va a durar. No sabemos si nosotros moriremos o si el Señor vendrá. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha llamado a ser santos. Dios nos ha llamado a parecernos a Él. Dios nos ha llamado a hacer su voluntad. Dios nos ha llamado a agradarle. Dios nos ha llamado a obedecerle. Eso sí lo sabemos. Conduciéndonos con temor todo el tiempo. Por eso el creyente debe vivir en santidad y en comunión. Sabemos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestro Padre. Probablemente, sin probablemente, en este mundo, salvo Dios, nadie te ama y nadie te quiere o nadie te quiso como tu Padre. Tus padres desean lo mejor para ti, tus padres buscan lo mejor para ti, tus padres lo hicieron lo mejor posible, aun dentro de sus limitaciones. Pero
aquí lo que nos está diciendo la Escritura es que nuestros padres solo nos legaron su vana manera de vivir. Una manera vana de vivir. Hay una manera en la que la vida se pierde. Hay una manera en que el tiempo se pierde. Y esa la recibimos de nuestros padres. Esa es la mentalidad carnal. Esa es la mentalidad pecadora. Esa es la naturaleza que quiere hacer el bien, pero que no es capaz. Esa es la naturaleza que se deleita en el pecado. Esa es la naturaleza que se deleita en desobedecer a Dios. Esa es la naturaleza que debe quedar atrás. Porque nosotros, según las Escrituras, según el versículo 18, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres, con la sangre preciosa de Cristo. El Señor Jesús, cuando murió por ti, el Señor Jesús, cuando derramó su sangre por ti, hizo dos cosas. Una, perdonó todos tus pecados. Y dos, te liberó para que puedas llevar una vida diferente. Una vida en santidad, amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Parece un ideal inalcanzable. Y ciertamente para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. De manera que nosotros que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ahora podemos vivir una vida en comunión con el Señor. Y la podemos vivir en comunión con el Señor porque la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos salvó, nos limpió nuestro pecado. Envió el Espíritu de Dios a nuestra vida para que renaciéramos. Y el Espíritu de Dios sigue en tu vida, está en tu vida y no se apartará de tu vida por la eternidad. Pero Él está para obrar, y para obrar su fruto, y no los tuyos. Por eso, en la medida en que el creyente esté dispuesto a negarse a sí mismo y a querer vivir en santidad, en esa manera, en esa medida, el creyente dará fruto y vivirá para el Señor. Pero hay dos cositas aquí que me gustaría que revisáramos. Una, ya hemos hablado de ella, la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo Jesús fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Sin mancha, sin contaminación. Él vivió una vida perfecta por ti. Toda la justicia que Dios pide de ti y de mí, Él la vivió. Y la fe en el nombre de Jesús te la atribuye a ti por gracia soberana de Dios. Al mismo tiempo, Cristo Jesús es el cordero sin mancha y sin contaminación que ha limpiado todo tu pecado. Cualquier cosa que a ti te avergüenza, cualquier cosa que a ti te frustra, cualquier cosa que a ti te machaca en el pasado, si lo haces es porque no estás entendiendo bien el sacrificio de Jesús. Jesús murió, Jesús pagó, Jesús resucitó. La cuenta está saldada, toda la cuenta. Pero Jesús era el Cordero de Dios, propicio para nosotros. Fijaros, en el versículo 20 lo que dice: desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Yo me acuerdo que este texto, y no tiene mucho que ver aquí, ¿no? Pero no lo entendieron nunca a algunos con los que yo conversaba. Nunca entendieron. Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron crear al hombre. Pero no solo determinaron crear al hombre, determinaron salvar al hombre. Porque Dios no es simplemente el Dios santo, 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 que lo es, ni es simplemente el Dios pantocrátor, que lo es, que quiere decir que es todopoderoso.
Dios es también el Dios omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo prevé, que todo lo anticipa, que nada le coge a él descuidado, que en una fracción de segundo, en milésimas de segundo, él determinó todo cuanto había de suceder para su gloria y para la bendición de su pueblo en toda la creación. Tuvo delante de él todas las posibles variantes, todas las posibilidades de sucesos que pudieran ocurrir. Y sin embargo, él decidió que ocurriría lo mejor. En el consejo intratrinitario de la eternidad, el Padre decidió salvar al hombre. El Hijo se ofreció a hacer efectiva la vida, o sea, la salvación del hombre. Y el Espíritu Santo se ofreció a regenerar al hombre. Cristo Jesús era el Cordero de Dios desde la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Cristo ya se había preparado y ofrecido para ser tu Salvador, para ser mi Salvador, para pagar mi deuda, para pagar la tuya, para vivir una vida de justicia, para morir por tus pecados y los míos, para resucitar por nuestra justificación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios te amó, Dios te eligió, Dios te llamó desde la eternidad y Dios te llamó a una vida de santidad. Se ha manifestado ahora, según este versículo, manifestado en los últimos tiempos, por amor de nosotros. Y se ha manifestado ahora el amor de Cristo, la salvación de Cristo, la elección de Cristo, para que vivamos en santidad, para que desechemos el pecado, para que glorifiquemos a Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, el cual nos compró con su sangre. Si Él nos compró con su sangre, quiere decir que nosotros ya no somos los dueños de nuestra vida, que las 24 horas de cada día, que los 31 días de cada mes y que los 12 meses de cada año, en realidad no son nuestros. En realidad son de Cristo Jesús, nuestro Señor, para que los vivamos para Él. Y vivirlos para Él significa vivirlos en Él. Y vivirlos en Él nos llevará a una vida de santidad, a una vida donde Dios será exaltado, Dios será bendecido, Dios será glorificado. Los frutos del Espíritu se van a ir manifestando en tu vida, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la escucha, de la proclamación de la palabra de Dios. Dios es santo. Y Dios quiere hijos santos. No hay cosa que más frustre, no hay cosa que más avergüence a un padre que tener un hijo rebelde, que tener un hijo revoltoso, que tener un hijo que le avergüenza. Lo veis en la humanidad, lo veis entre los hombres. Un hombre que tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos y que le salen destrozados. Cualquiera le tiene pena. Cualquiera tiene conmiseración de él. ¿Por qué? Porque le están avergonzando. El Hijo de Dios no puede permitirse el lujo de avergonzar al Dios que le amó y le salvó. Porque nosotros hemos sido salvados por pura y bendita gracia, por pura misericordia de Dios. Nosotros éramos como los demás. No había nada en nosotros que hubiera movido a Dios a salvarnos, que hubiera movido a Dios a llamarnos, que Dios hubiera pensado y dicho, bueno, estos son un poquito mejores que los otros. No. Dios te llamó simplemente porque te amó. Pero Dios te llamó a una vida de santidad. Dios quiere la santidad en tu vida y en la mía. Dios quiere que no nos olvidemos de este texto que dice sencillamente, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vuelvo a repetiros que el temor
con el que nos tenemos que conducir no quiere decir ni significa terror a Dios. Significa respeto al Señor. Y el respeto al Señor es algo que va más allá de las palabras. Es algo que se ve en las actitudes. Por tanto, es algo que se ve en los hechos. El cristiano que vive consagrado vive una vida de obediencia, vive una vida de santidad, vive una vida de negación de sí mismo para hacer la voluntad de Dios y para glorificar su nombre. Y en la medida en que hace eso, ese cristiano va creciendo y creciendo en el conocimiento y en la gracia de Cristo Jesús, su Señor, por amor del cual lo tiene todo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Vive en santidad. ¿Quieres conocer a Dios en profundidad? Vive más aún en santidad. Es la única manera de conocerle. Es la única manera de agradarle. Es la única manera de bendecirle. Y es la mejor manera para que el mundo te escuche y pueda confiar en el Señor. En el Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida. El mundo no lee la Biblia, pero el mundo puede leer en tu vida que ciertamente hay gente que teme a Dios, que honra a Dios, que bendice a Dios, porque son santos, porque son apartados, porque son diferentes. Dios quiere que tú y yo seamos diferentes. No diferentes porque seamos mejores, diferentes porque actuamos de otra manera, glorificando su nombre y no viviendo para nosotros mismos, sino para el que nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Aquel que fue destinado desde antes de la fundación del mundo, para salvarte y para salvarme. ¿Lo has pensado? En la eternidad Dios pensaba en ti. En la eternidad Dios te amaba. En la eternidad Dios tenía un proyecto para tu vida. En la eternidad Dios se ofreció a sí mismo. En la persona del Hijo para salvarte. Lo mínimo que podemos hacer es responder a Él con una vida de agradecimiento. No hay mejor vida de agradecimiento a Dios que una vida de santidad. No lo olvides. Puedes dar muchas gracias a Dios con tu boca, pero Dios no quiere que solamente le alabes con tu boca, sino que vivas en santidad. Ese es el agradecimiento que le glorifica y el agradecimiento que testifica a los que no le conocen y les da oportunidad de vida y de salvación. No todo el mundo puede ser predicador. No todo el mundo se va a poner en un púlpito. Pero todo el mundo puede predicar la palabra. ¿De qué manera? Viviendo en santidad. La santidad llama la atención. La santidad atrae a las personas. La santidad despierta no solo la curiosidad. La santidad despierta la sed de aquellos que no conocen a Dios. La santidad es nuestra vida. Por eso, si algo debería caracterizar tu vida y la mía, no es el conocimiento. Sobre todo es la santidad. La santidad cambia vidas y la santidad te abre la puerta al conocimiento. Que Dios os bendiga. Y Dios quiera que le demos importancia a esa realidad. Somos hijos de un Dios santo, por eso llamados a ser santos. Amén.